Caracterización de sensor de material particulado de bajo costo. Las partículas en el aire son un indicador importante sobre la calidad del aire, comprobados efectos negativos sobre la salud. A nivel de superficie, se caracterizan como material particulado y su medición bajo norma es escasa o inexistente en países de recursos limitados. Es por ello que los sensores de bajo costo representan una alternativa valiosa para adquirir este tipo de datos ambientales, pero poseen algunas limitaciones que deben ser debidamente caracterizadas antes de su uso. Se presenta un estudio de indicadores de desempeño de un sensor óptico de bajo costo de material particulado, a partir de pruebas de laboratorio, simulaciones con un enfoque físico y comparaciones con un equipo calibrado. Se halló información valiosa sobre las limitaciones del sensor y se desarrolló un código de control para advertir al usuario sobre datos sospechosos. La calidad del aire, K, es uno de los mayores problemas ambientales mundiales de la actualidad, pues su deterioro está ligado a mortalidad prematura, especialmente en poblaciones vulnerables, Pascal y otros, 2013. Uno de los principales indicadores de la K es el material particulado, PM, que, de acuerdo a su diámetro aerodinámico equivalente, se suele categorizar como PM10, tamaños menores a 10 microM, PM2.5, tamaños menores a 2,5 microM, y PM1, partículas de tamaños menores a 1 microM. Medir bajo regulación los contaminantes como el PM requiere de instrumentos muy costosos y equipos de profesionales para mantenerlos y operarlos. Estas condiciones y requerimientos derivan en que se cuente en muchas ciudades del mundo, especialmente en aquellas con bajos recursos, con una cobertura limitada y una distribución irregular de estaciones de monitoreo, Tian y otros, 2013. Además, fuera de las grandes urbes, en zonas conurbanas o interiores de los países, no se cuenta generalmente con ningún tipo de medición. Una alternativa viene dada por los sensores de bajo costo, LCS, para el monitoreo de la K, utilizados actualmente por iniciativas de ciencia ciudadana, investigación científica y autoridades públicas, Kumar y otros, 2015. Los LCS poseen una versatilidad que permite al usuario adaptarlos a proyectos específicos, y son capaces de proporcionar mediciones en tiempo real con una alta resolución temporal abarcando en su espectro efectos debidos a eventos de corta duración, Karagulian y otros, 2019. En los últimos años, numerosos trabajos se han dedicado a estimar el desempeño y limitaciones de LCS-DK con resultados variables dependiendo del uso específico, Alfano y otros, 2020. Un punto en contra de esta tecnología es que aún no cuenta con protocolos de calibración, validación y evaluación de desempeño exhaustivos que sean universalmente aceptados, aunque existen numerosos esfuerzos al respecto, ver por ejemplo AXPEC 2021. En este sentido hay dos enfoques complementarios, el de gestión automática de calidad de los datos, K, y el de control de calidad, QC. K está conformado por procesos o etapas que se aseguran de minimizar las inexactitudes de los datos y la necesidad de medidas correctivas posteriores, y se llevan a cabo de forma automática mientras se están registrando los datos. QC es un proceso que se implementa con los datos ya registrados y comprueba que cumplan con los requisitos de calidad determinados por el usuario, Campbell y otros, 2013. La variable interferente más significativa observada con los LCS de PM es la humedad relativa, HR, debido al crecimiento higroscópico que experimentan las partículas en el aire y por verse comprometido el detector, Rille y otros, 2018. Las técnicas de medición de PM de bajo costo se basan comúnmente en sistemas ópticos que hacen uso de una fuente de luz de baja potencia. Las partículas que ingresan al sensor por el canal de muestreo dispersan la luz que es medida por un fotodetector en el dispositivo. Este método utiliza la teoría de Mie que predice un patrón de dispersión en base a la relación entre la intensidad de la luz y el ángulo de detección, a partir del cual puede determinarse una distribución de tamaños de partículas, Mie, 1976. Con el fin de modelar la distribución de aerosoles presentes en una muestra de aire,
Se la puede considerar como compuesta por una suma de n modos log normales. A su vez, se deben determinar algunas características que afectan a las propiedades ópticas de aerosoles para terminar de definir un modo de distribución de partículas. Estas son, el factor higroscópico de crecimiento, FRH, la densidad de partículas, y el índice complejo de refracción, μ, cuya parte real indica la razón entre la velocidad de la luz en el medio y en el vacío, y la imaginaria corresponde al coeficiente de extinción de la luz. La función de distribución de probabilidades está dada por la suma final de todos los modos en la EC. 1, y se denomina también función de número de concentración. Al multiplicarse la distribución de la EC 1, por el volumen de partículas simplificado a una esfera se obtiene la distribución volumétrica. Si se integra esta distribución entre dos tamaños de partículas se consigue la función de distribución acumulada volumétrica, y su producto por la densidad permite estimar la carga másica de aerosoles por unidad de volumen, que llamamos PM, en micro G/m3, entre los diámetros elegidos, EC. 2. Por ejemplo, PM2.5 surge de integrar la distribución volumétrica entre los diámetros 0 y 2,5 microM, y multiplicar por la densidad. La sede central de la Universidad Nacional de General Sarmiento, UNS, donde se realizaron los desarrollos y mediciones para este trabajo, se encuentra en una zona sin cobertura histórica de mediciones de K, en el centro norte del área metropolitana de Buenos Aires. Recientemente, se comenzaron a realizar mediciones de propiedades ópticas de aerosoles en la zona, Scagliotti y Jorge, segunda milésima vigésima, y este trabajo presenta un desarrollo para incorporar mediciones de PM en superficie. Se presenta la caracterización de un LCS de PM PMS 5003, PMS de ahora en más, a partir de pruebas de laboratorio, comparaciones con equipo calibrado y simulaciones desde un enfoque físico. De esta manera, se determinan indicadores de desempeño a partir de los cuales se propone un algoritmo para el control de calidad automática, K, de las mediciones. La bomba de vacío posee dos utilidades, la primera es realizar pruebas con bajas presiones y la segunda disminuir una fracción de la presión interna con el fin de facilitar el posterior ingreso de partículas a la cámara al abrir una válvula de recuperación. Dentro de la cámara se colocaron un mini ventilador para facilitar la circulación de partículas y disminuir el efecto de deposición durante las pruebas, además del sensor de PM y un sensor M280 para medir la humedad, presión y temperatura internas, FIC. 2A. El sistema de partículas consta de un circuito que permite ingresar a la cámara la muestra de partículas, o aire limpio a través de un filtro EPA. Se realizaron pruebas con aire sin filtrar para dos concentraciones de partículas diferentes, con medición continua del sensor dentro de la cámara sellada y con circulación interna de aire durante 15 minutos cada vez. Las mismas pruebas mencionadas en el ítem anterior se utilizaron para determinar la resolución, calculando las desviaciones estándar de las señales del sensor, Williams y otros, 2014. Los tiempos de respuesta se evaluaron a partir de dos parámetros, Williams y otros, 2014. Tiempo de retraso, definido como el intervalo de tiempo entre un cambio en la variable y el primer cambio observable en la respuesta de medición. Ese cambio observable se considera como la tolerancia de precisión informada en la hoja de datos, PMS 5003 Dataset, 2021. Tiempo de subida, intervalo de tiempo entre la respuesta inicial y el 95% de la respuesta final después de un aumento en la variable. Se realizaron dos pruebas ingresando a la cámara una cantidad de partículas de polvo, tiza, en una de ellas, y humo, saumerio, en la otra, y luego retirando el sensor de la cámara mientras está funcionando hacia un espacio con concentraciones ambiente. Se midió también el tiempo de bajada, definido como el tiempo desde que el sensor se trasladó a concentraciones ambiente y el 95% de la respuesta de las señales a concentraciones ambiente. La respuesta a la falta de energía se consideró como el tiempo que tarda el sensor en entrar en régimen y retomar valores normales después de una pérdida de energía, Polidori y otros,
2016. Se evaluó cortando la alimentación y reconectándola varias veces dentro de la cámara sellada con concentraciones de aire no filtrado. El límite inferior de detección se evaluó a partir del método de Kaiser-Ispeker, 1956, el cual se basa en la EC. 5. Para la prueba de laboratorio, se determinó el valor de K como 1, al no depender de la lectura de un instrumento de referencia en este caso, y se disminuyó la presión dentro de la cámara hasta 400 Pa con el fin de conseguir una baja concentración de partículas. La EC. 5. Describe la forma de calcular el límite inferior de detección del sensor considerando un periodo de medición de campo en conjunto con un instrumento de referencia, sensor calibrado. Se utiliza la desviación estándar, D, de la señal del sensor cuando la referencia mide concentraciones menores a 1 microg/m3 y la pendiente K de la regresión lineal entre las mediciones del sensor a evaluar y la referencia. Luego, se procedió a realizar una comparación del sensor PMS con un equipo calibrado OpenSeneca, 2021, del programa Cambique de la Universidad de Cambridge llevado a cabo en Buenos Aires. Este equipo posee un sensor de PMS PS30, SPS de ahora en más, del fabricante Sensirion que es de bajo costo, pero que fue calibrado con un equipo regulatorio de la Embajada de Estados Unidos en Cava, por lo que se utilizó como referencia para evaluar el desempeño del PMS. Con las mediciones de campo de 11 días de duración midiendo en simultáneo humedad, presión y temperatura, junto con los sensores PSM y del SPS en funcionamiento, se realizó una descripción comparativa y se evaluaron las características del PMS que se detallan a continuación. Linealidad. Se evaluó trazando las salidas del PMS contra la referencia, utilizando la regresión de mínimos cuadrados. Se calculan los coeficientes de determinación lineal, R2, y la raíz del error cuadrático medio, NC, como una medida de varianza y sesgo en el comportamiento de los sensores, utilizando las regresiones lineales. Además, se practicaron análisis de varianzas, ANOVA. Se verificaron las potencias de los ajustes y se graficaron los cuantiles condicionales. Exactitud. Se utilizaron también las regresiones lineales a partir de la desviación estándar respecto a la referencia. Donde PMST es la concentración de PM en función del tiempo del sensor PMS y SPST es lo equivalente para el sensor de referencia. Con el fin de mostrar una gráfica menos ruidosa, se practicó una media móvil horaria, promedios horarios de los datos con los resultados de los sesgos en el periodo muestral original de 1 minuto. Límite inferior de detección, calculado esta vez utilizando la EC. 5. Con el criterio de mediciones menores a 1 microg/m3 de la referencia y utilizando la pendiente de la regresión lineal entre las señales de ambos sensores. Con el fin de contar con una referencia en torno al efecto de la HR en las señales del sensor de PM, se utilizó la librería OptSim, Aganicrol, 2020, para lenguaje Python que permite modelar a medida sensores de PM desde un enfoque físico, así como construir distribuciones de partículas en base a diferentes parámetros. El sensor PMS es un nefelómetro que mide la luz láser, de 680 nm+/10 nm, dispersada a un ángulo de 90 grados, Saya y otros, 2019. Dichas características fueron usadas para modelarlo. El sensor modelado, llamado NEF1, se calibró bajo condiciones lo más cercanas posibles a las usadas por el fabricante del PMS, PMS 5003 Dataset, 2021, con distribuciones del tipo urbana y bajo porcentaje, 50%, de hora. Luego, se calibra el mismo sensor modelado con una distribución de sulfato de amonio en solución y 0% de HR, llamado NEF2. Esta solución se estableció con N igual 1000, igual 0,08, igual 1,5, Mi igual 1,521 más 0J, igual 1,77 G/cm3 y FRH igual 0,53, Aganicrol, 2020. Luego,
Se calcularon los cambios en las distribuciones y carga másica de partículas medidas bajo diferentes condiciones de hora para comparar estos resultados con el comportamiento real del sensor PMS. Se utilizó nuevamente la cámara de laboratorio para inyectar una solución de sulfato de amonio de concentración 10% m/v con el sensor funcionando dentro bajo diferentes condiciones de HR. 5 niveles de humedad controlados con un humidificador ultrasónico y partiendo de un nivel bajo en presencia de esferas de sílica gel. Los niveles de HR conseguidos no son exactos por la variabilidad dentro de la cámara, pero sí están diferenciados entre sí y son de aproximadamente 20, 30, 50, 70 y 90%. Finalmente, con la información y resultados obtenidos de las pruebas de laboratorio, comparaciones con el SPS y simulaciones con la librería OPSIM, se establecieron criterios de gestión de calidad de los datos del PMS para ser evaluados de forma automática durante su funcionamiento. Esto se logró diseñando un algoritmo adosado al control del sensor que permite incorporar un dato más a la serie de la estación con un código que facilite al usuario identificar valores sospechosos o eventos puntuales, con marcadores que en este contexto suelen llamarse banderas. Ambas pruebas con valores cuasi estacionarios de concentraciones de partículas resultaron con errores estándar insignificantes y precisión cercana al 100%. Respecto a las resoluciones para cada rango de tamaños, los valores son mayores mientras mayores sean las concentraciones medias. Se debe considerar que PM10 es una fracción poco confiable en los LCS ya que en la mayoría de los casos se calcula a partir de la fracción de PM2.5, Alfano y otros, 2020, esto es informado por el fabricante del SPS30, Versensirion 2021, y no hemos encontrado hasta la fecha esta especificación para el PMS 5003. En cuanto a los tiempos de respuesta del sensor, las señales para la primera prueba con perturbación a partir de humo de saumerio dentro de la cámara se muestran en la Fig. 3, y para la segunda prueba con polvo de tiza en la Fig. 4. Los tiempos de retraso, reacción a la perturbación, son insignificantes en todos los casos, o al menos menores a 1s que es el periodo muestral utilizado. También se puede ver que el tiempo de subida, alcance del valor máximo medido, es muy similar en las señales de las tres fracciones de tamaños en la primera prueba, entre 54s y 57s, y un poco diferentes en la segunda prueba, entre 20s y 30s. Los tiempos de bajada, recuperación a valores ambiente, son notablemente mayores a los de subida, pues en la primera prueba son de alrededor de 273s, y de unos 325s en promedio para la segunda. Esto implica que las partículas permanecen por un tiempo en la cámara de muestreo o en el circuito desde la toma de aire hasta la misma. Esto significa que el sensor puede tomarse entre 20s y 1 minuto en alcanzar el valor que mide en un evento de aumento significativo de concentración, y más de 5 minutos en recuperar valores de ambiente luego de finalizado el mismo. En la Fig. 4 se observa también un pico a los 320s, el cual puede deberse a una resuspensión de las partículas dentro de la cámara de sensado. Este fenómeno se observó en mayor o menor medida y en diferentes tiempos para todas las pruebas realizadas con polvo de tiza. Los cuantiles condicionales de los valores registrados por los sensores PMS y SPS en la campaña de comparación se muestran en la Fig. 5. El hecho de que la mediana, trazada en rojo, se encuentre siempre por debajo del ajuste perfecto, línea azul, indica que el PMS presenta sistemáticamente mayores valores de concentración que la referencia, para las tres señales. Los percentiles se encuentran en todo momento cercanos a la línea de la mediana, por lo que no hay demasiada dispersión al respecto. Esa diferencia se observa también en los histogramas, donde se aprecian distribuciones similares para todos los casos con un leve sesgo hacia la izquierda para el PMS, dado que los bines de rangos de mayor concentración tienen mayor conteo que para el SPS. Estos resultados muestran un error sistemático del sensor comparado con la referencia. Respecto a los ajustes lineales,
las rectas pasan cerca del origen. Las pendientes también indican que las señales de PMS están siempre por encima de las del SPS y los coeficientes de correlación, R, resultaron altos en todos los casos con un valor P del orden de 10-16. Además de estos indicadores de buen ajuste, la potencia de las regresiones indica que la certeza de las mismas es siempre cercana al 100%. Luego, la desviación estándar relativa de PMS en torno a la referencia, RED, fue de 15,8% para los valores de PM1, 19,8% para PM2.5 y 21,3% para PM10. La exactitud se calculó como la resta entre el 100% y estos valores, tabla 2. Por otro lado, los sesgos del sensor en función del tiempo se muestran en la Fig. 6. Las pendientes mostradas en la tabla 2 implican que la señal del sensor duplicaría el valor de sus residuales respecto a la referencia en casi un mes de funcionamiento continuo, aunque se requeriría de una campaña de comparación más extensa para aseverar este hallazgo. Los límites inferiores de detección, YOD, fueron calculados nuevamente, pero con las pendientes de las regresiones y desviaciones estándar de PMS cuando el SPS midió menos de 1 microg/m3, tabla 2, y resultaron menores a los estimados con las pruebas de laboratorio. Respecto a la comparación con sensores programados con la librería OptSim, la distribución de solución de sulfato de amonio simulada está compuesta de un solo modo correspondiente a la fracción ultrafina, como muestra la Fig. 7. En la misma figura también se muestran los resultados de simulación del efecto de crecimiento higroscópico en la carga másica, donde la masa total crece un 800% entre los valores de humedad de 5% y 95%. Al compararse los efectos de la HR en las mediciones del sensor PMS con los de la distribución programada de sulfato de amonio y de los nefelómetros NEF1 y NEF2, lo primero que llama la atención es que se observan valores absolutos de las mediciones del sensor real, sensor PMS dentro de la cámara, en un orden de magnitud mayor que para las simulaciones, lo que es debido a las diferencias entre la solución simulada y las condiciones generadas dentro de la cámara real, Fig. 8, además de las propias incertezas del sensor para calcular la concentración de PM1. De todas formas, la comparación permite determinar que la solución ingresada a la cámara presenta un crecimiento higroscópico con la HR y que eso se traduce en una mayor masa acumulada, lo que es medido también por el sensor. Mientras que el crecimiento higroscópico dado por un aumento de HR desde el 20% al 90% se calculó en un 400% para la distribución modelada, la dispersión de la luz para los nefelómetros modelados aumentó en un 1200%, lo cual se tradujo en un similar porcentaje de aumento de masa en cada fracción de ambos. Es notable que el aumento en cada fracción de masa del sensor real fuese alrededor del 300%, cercano a la de la distribución ideal, lo cual indica que la HR no parece afectar considerablemente su transducción, sino que el sensor logra correctamente medir las concentraciones dadas por el crecimiento higroscópico. Por otro lado, NEF1 simuló concentraciones más cercanas a la distribución ideal que NEF2, lo cual marca la importancia de calibrar estos sensores bajo las condiciones en las que serán utilizados. Según las simulaciones y pruebas realizadas, el crecimiento higroscópico comienza a afectar las mediciones del sensor con una HR a partir del 50%, y más considerablemente a partir del 70%. Los indicadores obtenidos de las pruebas muestran que el sensor PMS posee un buen rendimiento, considerando su bajo costo, como también se ha mencionado en otros antecedentes, Alfano y otros, 2020. De todas formas, es necesario tener en cuenta sus limitaciones previo a su uso, por lo que se diseñó un ciclo dentro del algoritmo original de control que advierte al usuario sobre diferentes situaciones a través del código que se detalla en la tabla 3. También cabe aclarar que se requieren de mayores pruebas y comparaciones para garantizar estos resultados en cuanto a valores absolutos.
De todas formas, existen numerosas aplicaciones para los LCS donde se pone el foco en los valores relativos y en las tendencias de los datos adquiridos, por ejemplo, en mediciones orientadas a caracterizar fuentes de emisión.